Al Rey de Reyes, Señor de Señor. Amén. Así vaya conmigo, hermanos, a la palabra del Señor. Vamos a ir al mensaje y busque conmigo en Lucas capítulo 10 y verso 25. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Nos ponemos de pie para reverencia a la palabra y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, despojándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Puede sentarse dando un gloria a Dios. Amén, alabando al Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema, gloria al Señor, homicidas en la iglesia. Homicidas en la iglesia. Creo que la mayoría hemos leído este pasaje y sabemos el buen samaritano, y sabemos que los judíos no se llevaban con los samaritanos. El tema al cual estaremos predicando es porque en este tiempo vemos que hay mucha indiferencia unos con los otros, y hay mucho pleito hermanos contra hermanos. Y no estoy hablando con los mundanos, no estoy hablando con el mundo, estoy hablando con los de la iglesia, que hay pleito dentro de la iglesia, hermanos contra hermanos, mordiéndose, devorándose unos a otros, y dicen que son cristianos y dicen que van para el cielo. ¿Cuántas veces no hemos visto
o cuántos sinnúmero de números de hermanos en pleito dentro de las congregaciones. Por eso el tema es suicidas dentro de la iglesia, que son homicidas, son asesinos, que están dentro de nosotros, que se sientan a la par de nosotros, que predican, que usan el altar, pero son homicidas, son asesinos, porque no aman a su hermano y están en pleito con su hermano. Y esta tarde vamos a estudiar acerca de este tema que tiene a muchos alejados del reino de los cielos, aunque digan que van para allá. Había un maestro, un intérprete de la ley. Oiga, un intérprete de la ley que para probarle a Jesús le dijo: ¿qué haré o qué cosas haré para que yo alcance la vida eterna? Pero estaba para probarle. Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿verdad? Y le dijo: y el segundo mandamiento es el mismo: amarás a tu prójimo, que viene siendo prácticamente amar a Dios y al prójimo. Y el Señor le dijo: haz esto y vivirás. Ahora bien, el intérprete de la ley, no conforme, le está diciendo y le dice, queriendo él justificarse a sí mismo, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Pero como Jesús sabe todas las cosas y sabe las intenciones de las preguntas y sabe las intenciones por lo cual le están haciendo las preguntas, Jesús se fue más allá, adentro, porque Jesús sabía que los judíos no se llevan con los samaritanos. Y él le dice: ¿y quién es mi prójimo? Porque muchas de las personas aman al que le hace bien, aman a aquellos, ¿verdad?, a los familiares que le hacen bien, aman a la persona que lo aman, pero aquel que lo aborrecen, lo detestan, lo odian, lo aborrecen y le dan ganas de matar también. Amén. Entonces Jesús, como sabía que había un pleito entre los samaritanos y los judíos, entonces le dijo: bueno, le dice el Señor: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y me llama mucho la atención y quiero que usted ponga atención para que nos vayamos algo temprano. Si no pone atención, nos vamos a ir un poquito tarde, como a las 10. Amén. Y si no alaban, también nos vamos tarde. Amén. Me llama mucho la atención esto que dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de ladrones. Lo asaltaron, lo golpearon, le robaron todo, hasta las ropas se llevaron y lo dejaron medio muerto. Pero en el mismo camino descendía un sacerdote, para que me entienda, un pastor. Descendía por el mismo camino y lo vio moribundo, lo vio que estaba medio muerto, lo rodeó, lo vio, caminó a la par de él, lo rodeó y se fue. No sintió nada. ¿Quién era? Uno que ministraba en el altar. ¿Quién era que lo vio medio muerto? No hizo nada. Alguien que se para en el altar. ¿Quién era ese que lo vio, lo rodeó y lo estuvo viendo para ver qué hacía, pero no hizo nada? ¿Sabe qué? Se fue. ¿Quién era ese? Un sacerdote. Uno que se paraba en el altar a ministrar la palabra, pero al ver a alguien medio muerto, lo vio y no hizo nada. Se fue.
es el que me llama la atención. Y me llama la atención otro, porque dice que después de que se fue ese sacerdote, dice que también descendió. Esa palabra es clave. Descendió un levita. ¿Quién es un levita? Alguien que también ministraba, un líder que ministraba en el altar, que ministraba en las ofrendas. Un levita que también tenía parte en el altar. También dice que encontró al mismo moribundo, aquel que le habían robado, que estaba a punto de morirse, que estaba todo medio muerto. Lo vio, dio la vuelta y siguió su camino. ¿Quién? Un levita. ¿Quién es un levita? Alguien que también ministra en el altar, pero no tuvo compasión de aquel que estaba medio muerto ahí. Me llama la atención porque es un sacerdote y es un levita, que al ver a alguien que está medio muerto, que necesita ayuda, no tuvieron misericordia. Ninguno de los dos, pasaron de largo. Lo vieron medio muerto, pero no se les conmovió el corazón. No tuvieron misericordia. Tenían el corazón de piedra. Estaban duros como una roca. Qué terrible, hermano. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Es que ministraban el altar. Es un sacerdote y un levita. Pero llama la atención que el Señor le dice, pero también después de que pasó el levita, dice que en el mismo camino venía un samaritano. Y ese samaritano, al verlo, dice que se conmovió a misericordia. ¿Y quién es un samaritano? Un samaritano, hermano, los judíos lo tienen como un pagano, como un mundano, porque se habían mezclado, porque era la tribu de Efraín, creo, si no me equivoco, y se habían mezclado con otras naciones, y por eso no se llevan entre sí, samaritanos y judíos. Pero mire, el samaritano, que no era sacerdote, no era levita, pero tenía misericordia. Porque hay gente hoy que están parados en los púlpitos, en los altares, que dicen que son ministros, que son pastores, que son evangelistas, que son hermanos que tienen parte en el altar, pero no tienen misericordia. Y ese samaritano lo vendó, le echó aceite, le echó vino para curar sus heridas, lo subió al burrito donde lo andaba, y ahí mismo lo llevó a un mesón, a alguien que lo curara, y lo dejó ahí y le dijo, mire, le voy a dar 2 denarios, aquí le voy a pagar, cúrelo, mire, mire qué puede hacer por él, yo voy a regresar, y si gasta más de lo que le estoy dando, yo se lo voy a pagar. El samaritano no era sacerdote, el samaritano no era levita, el samaritano no tenía parte en el altar, el samaritano no era ministro, el samaritano no era evangelista, no era pastor, pero tenía misericordia, que a muchos les falta hoy en día. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice que descendió. Ya cuando un pastor, un sacerdote desciende, o sea, estaba caído. Ese sacerdote estaba caído. Y el levita que venía detrás de él, que era también un líder de él, igual, estaban caídos los dos. La Biblia dice que descendió el sacerdote. Ya habían descendido, ya, eso se habla de caída. Habían descendido, o sea, estaban caídos. Al ver a alguien que está afuera, que necesita de él, que necesita misericordia. ¿Cómo puede haber gente tan dura de corazón, hermano? Que al ver la necesidad de una persona, no conmoverse y ayudar. Pero son cristianos. No solamente cristianos, son ministros. Yo he conocido personas, ministros, gente de iglesias que tienen iglesias grandes, que tienen un gran potencial y en el banco también tienen dinero, pero no tienen misericordia por el pobre, por las viudas, por los huérfanos. No tienen misericordia.
Ellos lo que les gusta es acumular dinero en el banco. ¿Sabe? En Juan capítulo 4 y verso 9 dice: como los judíos no se llevan bien con los samaritanos, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Usted ve que ellos no se llevaban. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y usted me va a decir: pero ¿por qué el tema homicidas en la iglesia? Porque hay gente dentro de la iglesia que no se llevan. Hay gente que no se lleva. Tienen roces, se piden perdón del diente para afuera, pero siguen en los mismos pleitos. Qué tremendo. Ahí recuerdan el pasaje donde Jesús llegó al pozo y ahí encontró a la mujer samaritana y le dijo, dame de beber. Y porque sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Oiga, ellos no se llevaban, los samaritanos con los judíos. Los judíos, para pasar, oiga, para ir a ciertos lugares que tenían que pasar por el lugar de Samaria, ellos lo que hacían era dar la vuelta. Todo era por no pasar por Samaria, porque no se llevaban. Hay gente que cuando lo ve a uno que le cae mal, prefiere cruzarse la calle para no verle la cara. Así hay cristianos dentro del templo que cuando entran a la iglesia y ven con aquel que no se lleva, donde lo mira que está sentado a la derecha, él se hace a la izquierda. Qué terrible. Y están dentro de las congregaciones y dicen que van para el cielo. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los judíos, que según también tienen la ley, y los samaritanos pues guardaban parte de la Torá, parte de los 5 libros de la ley. Los judíos, que en Jerusalén estaba el templo donde se adoraba a Dios, pero ellos tenían una decadencia espiritual, no tenían misericordia. Ellos vivían en la ley, ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Y así hay muchos creyentes hoy en día dentro de la iglesia, homicidas, asesinos, dentro de las congregaciones, que no se llevan con sus hermanos, que no se llevan con su prójimo. El que me la hace, me la paga. Ese es el lema de ellos. Son homicidas dentro del pueblo de Dios. Y así hay muchos. Y no solamente estoy hablando de miembros, estoy hablando de gente con ministerio, gente con liderazgo, pastores contra pastores, peleándose, devorándose. No se pueden ver a la cara. Concilios contra concilios en este siglo XXI, devorándose, y dicen que van para el cielo. Evangelistas contra evangelistas, peleándose por a ver quién es más popular. Dios reprenda al diablo. No se llevaban los samaritanos con los judíos. Por eso que usted ve a Jesús, conociendo el corazón y las intenciones de las preguntas de este intérprete de la ley, le dice: ¿y quién es mi prójimo?, le dice. Pero como Jesús lo sabe todo, le contó lo que había sucedido con un muchacho que le robaron y que lo dejaron moribundo. Como quien dice: tú siendo judío no tienes misericordia. Tú siendo creyente, siendo cristiano, te falta misericordia. Mire, le dijo a lo último, le dijo: ve y haz tú lo mismo
como quien dice que él no podía ver a los samaritanos. Y Jesús por eso le dice: ¿quién crees tú de estos tres que es el prójimo? Y dijo: el que tuvo misericordia. Exacto. Tú me dices a mí, es que hay gente que de labio dice: Señor, yo te amo con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, y amo a mi prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu prójimo puede ser tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hermanos, claro, la familia, porque se llevan bien. Pero el Señor no está hablando de eso. Tu prójimo también son tus enemigos, aquellos que te aborrecen, aquellos que no te quieren. Eso, porque dice la Biblia, dice: si nosotros amamos a los que no aman, ¿qué de más hacemos? Lo mismo, ¿qué mérito tenemos? Si amamos a los que no aman, y los que nos odian, ¿qué? Y el que te odia, usted ama al que lo odia, le desea mal, ojalá y se muera, ojalá y lo atropelle un carro, ojalá y se lo lleve el diablo. Así hablan muchos. Al que lo odia a usted, usted no puede desearle nada malo. Dice la Biblia que tiene que orar por él o por ella y bendecirlo. ¿Se fueron o están aquí, hermanos? ¿Ah? Porque hay gente que todavía vive en la ley. El que me la hace, me la paga. Y pagan mal por mal. El que se mete conmigo, no sabe con quién se mete, dicen todavía. Qué tremendo. Qué carita. Qué caritas, hermano. Y dice en Marcos, acompáñame a Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 y verso 38. La Biblia también nos habla de aquel hombre que anduvo echando fuera demonios. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Había un hombre en el tiempo de Jesús que también andaba evangelizando y echando fuera demonios, predicando en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús echaba fuera demonios. Pero el apóstol Juan llega y le dice a Jesús: Jesús, mira, ahí hay un hombre. Saber de qué iglesia es, saber de qué concilio es, pero no nos sigue a nosotros, pero anda echando fuera demonios. Y nosotros le prohibimos que siguiera haciendo eso, porque no está con nosotros, porque no nos sigue. Oiga, y Jesús le dice: no se lo prohibáis. ¿Por qué se lo están prohibiendo? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, aunque no esté con nosotros, pero está haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Anda predicando y anda echando fuera demonios, aunque no esté con nosotros, pero es parte de nosotros. Pero miren lo que hace el apóstol Juan. Se lo prohibió porque no lo seguían, porque como no era del mismo concilio de ellos, porque como no andaba con ellos, le prohibieron a ellos, a este, que no echara fuera demonios, que se calmara, que si no andaba, que si no eran parte de ellos, que no. Así, no estamos hoy en el mismo tiempo, no estamos viviendo lo mismo. Que hay gente que como usted no es parte de mi concilio, como usted no es parte de mi iglesia, usted hágase a un lado, usted no es de Dios, usted es del diablo, usted es un hereje, usted es un rebelde. ¿Por qué? Porque como no está con nosotros,
porque se apartó o porque tal vez por allá él empezó Dios a usarlo. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Juan? Diciendo, se lo prohibimos porque él no nos sigue. Y no estamos viviendo lo mismo. ¿Por qué hay iglesias que no se llevan unas con las otras? ¿Por qué cree usted que no se hablan pastores con los otros pastores? ¿Por qué? Y no adoran al mismo Dios, y no predican la misma Biblia. Hay muchos factores y muchos puntos que podemos tocar, uno de los cuales es la envidia, uno de los cuales es el celo ministerial que hay. Pastor no puede ver a otro que Dios lo está usando porque arde de envidia y le empieza a hacer la guerra. Y lo peor de todo, que le mete veneno al pueblo, le mete rencor al pueblo, hablar mal del otro que está allá haciendo la obra de Dios. ¿Por qué hay esta guerra hoy en día? Guerra de pastor contra pastor, evangelista contra evangelista, ministro contra ministro, concilio contra concilio. Yo tengo la verdad. Aquí predicamos la sana doctrina. Aquí también, pero no le hablen a aquel. ¿Qué estaba haciendo aquí el apóstol Juan? Como no nos sigue, le dijimos que parara de hacer esto. Como no está con nosotros, le prohibimos que hiciera esto. Y Jesús le dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso quiere decir que está con nosotros, aunque no esté con nosotros aquí mismo trabajando en esta obra, pero aquel que está haciendo la obra en otra ciudad, que también está predicando al Dios que nosotros predicamos, también es parte del cuerpo de Cristo. Eso no quiere decir, hermano, que hay hermanos o hay evangelistas o pastores que están predicando en otras ciudades y solamente porque no pertenecen a nosotros no son de Dios. Fuera con esa basura del diablo, hermano. Hay gente que es de Dios aunque no estén en el mismo concilio. Hay gente y pastores y obreros que son de Dios, que están haciendo la obra de Dios aunque no estén en el mismo concilio. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Uno de los factores y de los puntos claves en este tiempo que está surgiendo es el celo ministerial, la envidia. La envidia ha matado a muchos, y muchos concilios y muchos ministerios peleándose unos con otros, a ver quiénes tienen la verdad, a ver quiénes son más grandes. Unos se burlan de otros, unos se burlan porque son poquitos, el otro se cree porque tienen más iglesia, porque son más, y así se están devorando unos de los otros. Hay concilios que dicen, si usted se va de este concilio, usted se lo va a llevar el diablo. Si usted se va de la iglesia y se va para otra, usted es un rebelde. Y así, muchos puntos que podemos tocar. Y lo que me llama la atención es que al leer esto, yo veo lo mismo está sucediendo en estos tiempos. Hay personas, pastores, iglesias, organizaciones, ministros, ministerios, que se están mordiendo unos a otros. Se están comiendo unos a otros. Hay pastores que no se pueden ver, no se hablan, pero están predicando en el templo. Hay pastores que están en grandes pleitos con otros pastores y ellos siguen predicando. ¿Y sabe qué son ellos? Homicidas. Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice la Biblia. ¿Cuántos asesinos hay dentro de los templos, dentro de las iglesias?
Si Jesús dice que solamente con aborrecer a tu hermano uno se convierte en un homicida. Yo sé que no es fácil en la carne cuando alguien te hace daño, porque esta carne está ligada a la ley. Y la ley es ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace me la paga. Yo no me dejo, yo me desquito. Esa es la carne, esa es la ley. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo no puede pensar así. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo, lo que tiene que fluir de él es amor por sus enemigos, aunque le duela. Porque yo he oído a ministros que están en grandes pleitos hablar de esto, pero es del diente para afuera. Porque he visto grandes problemas que ellos andan encima, que andan en pleito y todavía se atreven a predicar esto. Todavía se atreven a predicar esto. Para ellos quedar delante del pueblo bien, como que fuera un gran siervo de Dios, cuando nunca han pedido perdón. No, si oye hablar de perdón, hermano, eso no lo hace cualquiera, eso lo hacen los hijos de Dios. El pedir perdón no es de cobarde ni es de humillación. El pedir perdón es reconocer que fallamos delante de Dios. Por eso Dios dice: yo al altivo lo miro de lejos, al soberbio de lejos, al altivo de lejos, al iracundo de lejos, al envidioso de lejos lo miro, de lejos. Pero al humilde, aquel que ha reconocido, ese lo miro de cerca. A ese lo levanto, dice el Señor. Oiga, en Mateo capítulo 12 y verso 30, vaya conmigo ahí, acompáñame a la escritura. Y yo espero que esto nos sirva a todos. Mateo 12, 30. Dice la escritura: el que no es conmigo, contra mí es. Oiga, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No sé si usted logra entender ese pasaje. Si usted no logra entender, vamos a tratarlo de explicárselo en palabras muy simples. Y por ejemplo, yo hablé acerca de que Juan le prohibió a un hombre que estaba echando fuera demonios, pero se lo prohibió porque no lo seguía a ellos. Y en este caso, el Señor dice: el que no está conmigo, desparrama. Esas son aquellas personas que están predicando, pero aborrecen a su hermano. Y lo que una persona con odio, una persona con rencor dentro del corazón por aquel hermano, por aquel pastor, por alguien que se le haya levantado, esa persona que es un ministro o es un pastor, lo que hace es meter discordia a todo el pueblo en contra de ese pastor, en contra de ese hermano, en contra de ese que se le levantó o lo que sea que haya pasado. Entonces el Señor dice: ese no está conmigo, ese lo que está haciendo es desparramar a la gente, porque está sembrando discordia. 6 pecados y aún 7 aborrece mi alma, dice el Señor. Y sabe ese pecado de poner discordia entre los hermanos. Hay ciertos líderes reconocidos en la tierra, pero allá en el cielo yo dudo que los conozcan. Y si los conocen es por las malas obras que andan haciendo. Porque yo, como líder, yo no puedo venirle a meterle discordia al pueblo en contra de otro hermano o de otro pastor, de otro ministro, porque ahí estoy desparramando.
Y sabe que esta gente, los temas que traen para tirar todo su veneno al pueblo, es para eso. Y cuando la gente sale del pueblo después de esa predicación, porque no es predicación, es tiradera. Después cuando salen de ese, ¿sabe cómo salen? Odiando a aquel hermano del cual él, no, si no mencionaron el nombre, ¿por qué? Porque tal vez Dios no los dejó, pero solo les faltaba mencionar el nombre. ¿Sabe cómo sale el pueblo después de oír a una persona así? Y ellos, pero ellos, para justificarse y para lavarse la mano como Poncio Pilato, ellos predican esto: no odia a su hermano. Ellos nos están tirando maldición, dice, pero es mentira. Ellos nos están tirando maldición, dice. Nos están maldiciendo, dice. Pero eso es mentira. Lo que ellos están haciendo, mire la astucia de Satanás. Porque la astucia del diablo es decir que esta gente nos está tirando maldición, para que cuando usted salga del templo, salga odiando y usted mismo tirando maldición para atrás. El diablo es astuto. El diablo es muy astuto. Y hay que tener cuidado con esos mensajes. ¿Sabe que cuando el Señor dice que el que no está conmigo desparrama? Son esta clase de personas que lo que andan metiéndole al pueblo es discordia. No le hablen a ese hermano. Cuidadito y le llaman. Y el que le habla, disciplina. No lo estén llamando. O sea, ¿qué está metiendo ahí cuando dicen no le hablen, no le llamen, no digan nada, no hagan esto? Cuidado y no lo visiten, no hagan esto. ¿Qué es lo que está sembrando? Discordia. Discordia. Cuando alguien te dice no le hablen al hermano Giovanni, no le estén llamando, no lo visiten. Si la Biblia dice que yo soy su enemigo, digámoslo así, que para ellos yo soy enemigo de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Que tienen que amarme, que hay que amar a sus enemigos y que hay que orar por sus enemigos. Si es que yo soy enemigo de ellos. Pero ¿qué es lo que están metiendo? Discordia. Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, dice el Señor. Porque si yo le meto discordia a usted para que odie a ellos, cuidadito, porque eso me va a caer a mí. Usted no puede odiar a nadie. Así se levanta el diablo a hacernos la guerra. Bendígalo, ore por ellos y dígale: Señor, ten misericordia de esta gente. Porque si yo le enseño a usted a odiarlos, si usted sale de aquí y le dice: hermano, eso que le hicieron a usted, esos son unos hijos del diablo, este es aquí, este es allá, usted sale con toda esa raíz de amargura. Usted sale peor. Usted es un homicida. Usted es un asesino. Porque usted está odiando a su hermano. Usted está odiando a su prójimo. Y eso no lo entienden esta gente, que salen de esa clase de cultos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Salen de esa clase de cultos. ¿Cómo? Gloria al Señor. Y sabe que el Señor está hablando y diciendo que todo aquel que odia a su hermano es homicida. Yo sé que cuando a la carne la golpean, yo sé que se ha levantado un hijo del diablo, podemos decirlo así, a querer destruir su familia, porque son usados por el diablo. Pero usted no puede odiarlo. ¿Sabía usted eso? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Qué tremendo es esto, hermano. Que usted ve que el diablo puede usar a cualquier instrumento de los que él tiene dentro de la congregación, y que sean pastores, ministros, obreros, lo que sea. El diablo los puede usar para hacerle la guerra a uno, y usted no puede odiarlo. Va, que es tremendo. Porque la carne, ¿cuál es la reacción de la carne? Matar. ¿Cuál es la reacción de la carne? Odiarlo.
¿Cuál es la reacción de la carne? Me las va a pagar. ¿Cuál es la reacción? Le voy a tender una trampa. ¿Cuál es la reacción de la carne? Me voy a vengar. Esa es la reacción de la carne. Algo tengo que hacerlo. Esa es la reacción. Pero usted no puede odiarlo. Qué silencio, hermana. ¿A quién odia usted? Gloria al Señor. Por eso que cuando nosotros leemos, mire, en Mateo capítulo 10, vaya ahí, capítulo 10. Gloria al Señor. Capítulo 10, verso 34. 10:34. Mire lo que dice la escritura, hermano. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted no había estudiado esto? Mire que dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. La pregunta es, ¿quiénes son los que nos hacen la guerra a nosotros como iglesia? Los mismos hermanos, los mismos pastores, los mismos ministros, los mismos obreros. Usted ve que levantan campañas para difamación, hacen hasta grandes confraternidades y cultos, convenciones, lo que sea, para ir a hablar de aquel hermano, de aquel pastor, de aquellos pastores que salieron, de aquellos pastores de esto, del otro. ¿Y cómo sale esa gente oyendo tanta basura? Digo yo, odiando. Es imposible que usted salga amando de ahí. O hacen reuniones para hermanos, estos hermanos que se han levantado contra nosotros, hay que amarlos, hay que bendecirlos, hay que llamarles para pedirles perdón. ¿Usted cree que esa clase de reuniones hace el diablo? El diablo no hace esa clase de reuniones. El mismo diablo lo que hace, lo reúne, pero para sembrarle odio, rencor, ira, celo, contienda, pleito, las obras de la carne. Y son cristianos, pero asesinos. Porque este mensaje mejor le hubiera puesto cristianos asesinos. Porque todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Así de fácil. Hermano, pero yo no lo he matado, no le he disparado, no le he apuñalado. Con el hecho de que ya lo pensó, ojalá y le pase algo. Ojalá y caiga en silla de ruedas. Ay, Dios mío. Y ya voy a ir a la escritura, porque todo lo que usted desea viene de vuelta para usted. ¿Sabía usted eso? Esa es la regla de oro. Haz con los hombres como quieren que hagan contigo. No se duerma. Así es. Así es, hermano. Los enemigos de tu casa, los enemigos son los de tu casa. ¿Quiénes son los que se levantan contra nosotros? Los mismos. Los mismos. Usted ve que nosotros podemos hacer campañas, cultos, confraternidades, invitamos a varios. ¿Por qué cree usted que no llegan? ¿Por qué? Por la palabra. Porque cuando Jesús dice que yo he traído división, ¿qué es lo que nos divide? La palabra. ¿Qué es lo que nos divide? La verdad de la mentira. Porque aquellos practican una cosa y nosotros no la practicamos porque la Biblia no lo enseña.
Eso es lo que nos divide. Otra cosa es odiar. Otra cosa es que nos metamos odio contra nuestros hermanos, odio contra el prójimo, rencor contra el prójimo, andar en pleito contra el prójimo. Eso es otra cosa. Una cosa es odiar al prójimo, aborrecer al prójimo. Y otra cosa es que no estamos de acuerdo con sus prácticas, con sus enseñanzas. Entonces, ¿para qué predicamos allá afuera a los pecadores? Como dice el homosexual, ay, es que la iglesia, ellos nos odian. Nosotros no podemos odiarlos. No podemos odiar ni al borracho, ni al drogadito, a nadie de ellos. No podemos odiarnos unos contra otros, pero sí podemos decirnos la verdad. Sí podemos decir lo que Dios está de acuerdo y lo que Dios está de desacuerdo. Pero muchos confunden eso. Y ahí está el detalle. Ahí está el problema. ¿Cuántas iglesias, concilios, organizaciones que están en pleito? ¿Cuántos? Montones. Yo conozco montones de pastores que no se llevan. Conozco un pastor que solo hablando mal de otro pastor pasa, hermano. Me llamaba solo para hablarme mal de otro pastor. Hizo esto, hace esto, hizo lo otro, hizo aquí, hizo allá. Y en cada predicación solo así faltaba mencionar el nombre. Porque decía, no se sube a los devocionales, no aparece en los devocionales. ¿Y a él qué le importa? Juzgando cositas, hermano. Que digo yo, ¿qué clase de mensaje le puedo dar al pueblo para que salga odiando al prójimo? Porque se vuelven asesinos, cristianos asesinos dentro de los templos, odiando a la hermana, odiando al hermano. Por eso dijo Jesús, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pastores que no nos tragan. ¿Qué dijo hace un año más o menos? Me dijeron a mí aquí, no visite a nadie. Oiga, de un ministro, lo que me dijo a mí. Que dije que oraron, y después tuve que yo orar yo solito para reprender esas manos que pusieron. Usted no puede odiar. Usted puede reprender, sí. Usted puede echar fuera, sí. Usted puede hablar con la verdad, sí. Hablar la verdad no es odiar a nadie. Si al hablar la verdad, lo que usted está haciendo, ¿sabe qué es? Amar al prójimo, porque usted le está enseñando el camino correcto. Si yo no hablo la verdad, yo no amo a nadie. Aquí me dijeron a mí hace un año más o menos, 8 o 9 meses atrás, no visite a nadie. No vaya, no reciba a nadie. Usted va a quedar solito aquí trabajando. Oiga, las palabras de un ministro, de alguien de 40 años de experiencia, que a mí nadie me visitara, ni que yo recibiera a nadie, que aquí me quedara solito trabajando. ¿Qué es eso, hermano? De un pastor diciéndome eso a mí aquí, que yo no visite a nadie y que nadie me visite, y que nadie me hablara por teléfono, ni que yo llamara a nadie. ¿Qué es eso? Dígame, no, así hablando acá entre nos, hermano. ¿Qué es eso? ¿No es eso discordia? Porque si me lo dijeron a mí, se lo dijeron a todos los demás que me rodean. No le llamen, no hablen con él, no lo visiten. ¿Qué es eso? Dígame, ¿es discordia? ¿Qué es eso? ¿Qué es sembrar? ¿Qué es? ¿Qué es lo que están sembrando? ¿Qué fue lo que sembraron? ¿Qué sembraron? Discordia. ¿Qué sembraron? Odio. ¿Qué sembraron? Pleito. ¿Qué sembraron? División. ¿Qué sembraron? Ayúdenme a predicar. ¿Qué sembraron? No visite a nadie. Que nadie le llame, que nadie le busque. Me lo dijeron a mí aquí en este altar, aquí me lo dijeron. ¿Y qué le dijeron a todos ellos? Lo mismo o peor. No le vayan a llamar, no lo busquen, no lo visiten.
hay que se lo lleve el diablo. ¿Ah? ¿Es cierto o no? Piense, medite. ¿Es eso de un hombre de Dios? ¿Qué es lo que hace un hombre de Dios? Reconciliar, porque a paz nos ha llamado el Señor, ¿sí o no? Un hombre de Dios, ¿qué hace? Buscar la paz. ¿Qué hace un hombre de Dios? Reconciliar, para romper la división, para romper todo. Pero no, apártenlo, sáquenlo, échenlo, él se va a ir, déjenlo solo. ¿Qué es eso? El problema no es conmigo, porque yo sé dónde yo estoy parado. El problema es que yo sembré discordia. No yo, el pastor que dijo esto aquí, que le sembró discordia a todos ellos. Y a mí me lo dijo: a usted nadie lo va a visitar, ni usted visite a nadie. Como quien dice, usted es el diablo. Analizando esto, dije: ¿será eso un hombre de Dios? ¿Será él un hombre de Dios? Porque yo quiero que ponga atención en esto. Mire, porque si él sembró eso y él me dice eso a mí, y yo voy para el cielo y ellos también, y allá en el cielo me va a decir lo mismo. Y allá en el cielo me va a decir lo mismo también, y le va a decir lo mismo a todos los que me rodean. Aquí en el cielo también está el hermano Giovanni. No lo visiten, no lo saluden, no le hablen, no lo miren, no le llamen. En el cielo también. Qué tremendo. Pero los predicadores, los obreros, los ministros, los pastores no entienden eso, ni el pueblo no entiende eso. Eso no es un hombre de Dios, discúlpeme. Eso es el mismo diablo encarnado, hermano. Eso es el mismo diablo encarnado. Porque yo no voy a poner en pleito a mis hermanos. Eso es terrible. Y ve la apariencia que tienen de piedad, de hombres de Dios, que con grandes seguidores, pero se dan cuenta la astucia que tienen tan tremenda para descarriar a todo un pueblo. Y si usted pregunta a todos aquellos que también les dijeron que se apartaran de mí, pregúnteles qué tienen en el corazón para que ya no me hablen. Y van para el cielo. Y allá en el cielo, ¿cómo le van a hacer? Digo yo. ¿Verdad que un hombre de Dios, qué es lo primero que hace? Si reconoció que lo que sembró fue discordia, sembró pleito, sembró ira, sembró odio a todos los demás. Ay, hermano, debería de ponerse a cuentas con Dios rápido y decirle: hermanos, perdónenme por aquella decisión que tomamos. Llamen y pidan perdón rápido. Si fueran hombres de Dios, si fueran, todavía es tiempo, todavía hay tiempo. Porque todavía estamos aquí en esta tierra, todavía hay tiempo. Porque ¿qué tiene en el corazón esa gente para que de la noche a la mañana, ¡bum!, no más? Eso deja que pensar en mucho, hermano. Porque un hombre de Dios no siembra discordia. Un hombre de Dios busca la reconciliación. Ayúdenlo. Está solo, ayúdenlo. No, pero él me hizo esto. Sí, pero la Biblia dice que hay que orar por sus enemigos. La Biblia dice que hay que orar uno por los otros, que llevemos las cargas uno por los otros. No, pero ahora no. Hay cristianos asesinos odiándose y hay gente sembrando discordia sobre el pueblo. Se han vuelto asesinos dentro de la iglesia. Qué tremendo, hermano. Que no te quieran porque habla la verdad es otra cosa. Porque la verdad esa no la podemos callar. Que no te quieran y te odien por hablar la verdad, eso es otra cosa, hermano. Pero usted no puede odiar. Fíjese que yo tengo pastores que son liberales, amigos.
O sea, que lo saludo en la calle, lo miro, Dios le bendiga, pastor, pero él sabe que lo que él hace a mí no me gusta y que no concuerdo con él. Ellos lo saben, pero yo no los odio, no puedo odiarlos, porque mi naturaleza, la naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús como criatura nueva, no me inspira a odiar a nadie. Le tengo que decir la verdad por amor, sí, para que se salve y que enderece sus pasos. Yo los saludo, hablo con ellos y todo, pero yo no comparto lo que ellos hacen dentro de las iglesias. Pero no puedo odiar. Esa no es mi naturaleza. La naturaleza pecaminosa te va a enseñar a seguir odiando y a seguir pecando, a seguir teniendo raíces de amargura contra tu prójimo. Terrible. Yo no sé si usted odia a alguien, pero hoy se va a abrir el altar de reconciliación. Porque por más mal que nos hagan, no podemos odiar a nadie. Aunque nos metan presos, aunque nos quieran destruir la familia, aunque nos quieran destruir nuestros hijos. Claro, hay que estar pendientes, sí, pero no podemos odiar. El que odia a su hermano es un asesino, es un homicida. Terrible. Y sabe que qué tremendo es esto, que cuando dice el Señor, el que no está conmigo desparrama, el que no recoge conmigo desparrama. Ellos no están recogiendo, están desparramando, porque no están recogiendo almas para llevarlos al cielo, les están sembrando discordia. Son rebeldes. Este rebelde no se sujeta a nadie. Ódienlo. ¿Qué está diciendo ahí? Ódienlo. Qué tremendo, hermano. Si fuera hombre de Dios, estos disque predicadores, pastores de alto rango, ya estuvieran llamando. Si fueran hombre de Dios, hermano, perdóneme por lo que pasó. Yo dijera, gracias a Dios, hermano, también usted perdóneme si le ofendí. Y mire, eso le cierra la puerta al diablo inmediatamente. Inmediatamente le cierra la puerta al diablo, porque el poder del perdón, hermano, eso es tremendo, hermano. Pero esta gente no lo va a hacer. Y esperamos en Dios que sí, ¿verdad? Todavía hay esperanza. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Aquí nos damos cuenta, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús dice que él trajo división. ¿Verdad que se oye raro decir, yo he venido al mundo y a traer espada y división, dice el Señor? ¿Por qué dice división? Porque Dios tiene que separar la verdad de la mentira. Por eso es. No es por otra cosa. La verdad de la mentira. No he venido para traer paz. Aunque se le llama a Jesucristo el príncipe de paz, y la verdad siempre debe proclamarse con amor. Hay un sentido en que su venida y la proclamación del evangelio traerán división, y que será intencionalmente así. La fe en Cristo separa al creyente del pecador y del mundo. Oiga, la proclamación de la palabra de Dios y su verdad traerá oposición, división y persecución. Oiga, el llevar una vida conforme a las normas justas de Cristo traerá burla y desprecio. ¿Se da cuenta? Burla y desprecio. La defensa de la fe apostólica del Nuevo Testamento contra la herejía traerá división.
La enseñanza de Cristo sobre la paz y la unidad debe sostenerse fielmente en contraste con la verdad de que Él no vino a traer paz, sino espada. Amén, hermano. Mire ahí, ¿recuerdan el pasaje donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? A lo suyo vino, y que dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Sus prójimos. No lo recibieron. ¿Por qué los fariseos, los escribas, los saduceos, los del Sanedrín, los ancianos, los líderes del templo, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, por qué no querían a Jesús? Por la verdad. Por la verdad. ¿Y los odiaba Jesús? ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oiga, a Jesús le pegaron, lo clavaron, lo escupieron, le daban de patadas en la cara, le clavaron una espina en la cabeza, y Jesús los miraba con amor. ¿Y usted? Dele una patada al que está a la par suya, a ver cómo le mira. Póngale la mejilla al que está a la par suya para ver cómo lo mira. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted sabe que esas palabras las dijo el maestro, pero hoy en día los ministros no lo dicen. Han causado tantas divisiones, han destruido tantas familias, han hecho pedazos a la familia, pero no se atreven a pegar una llamada para pedir perdón. Hay pastores que son asesinos del pueblo porque odian a aquel que siempre le dice la verdad. Sí. Dentro de las congregaciones hay gente que le dice la verdad al pastor y el pastor lo odia. El pastor lo que quiere es que se vaya de la iglesia, ya no lo soporta. ¿Sabe por qué? Porque esa persona de parte de Dios le dice la verdad. Pero ¿sabe qué hacen ellos? Agarran rencor y le dicen, y hacen reuniones con la junta y le dicen: el hermano se ha levantado contra mí. ¿Oh sí, de verdad? ¿Y qué pasó? Sí, está hablando mal de mí. ¿De verdad? ¿Y qué le dice? Dice que yo soy un mentiroso. Ajá. Dice que a los que yo pongo están recasados. Ese hermano dice que esto, dice que lo otro. Y es verdad lo que le está diciendo. No es mentira. De verdad, pruébelo que usted que eso es mentira. Y no tiene cómo probarlo. Entonces lo empiezan a odiar. Y él lo que está haciendo es agarrar gente. Es lo que hacen ahora. Agarran gente a favor de ellos. Los ponen a favor de ellos para el día en que van a ir en contra de la persona. Entonces él ya tiene un montón de grupos, un montón de gente a favor de él. Tiene un montón de testigos falsos, así como Acab y como Jezabel, que tiene un montón de testigos falsos, gente falsa que está a favor de él. Entonces vienen y dicen: él se me levantó contra mí. Sí, usted está en disciplina, usted esto, usted lo otro. Y toda esa gente quedó en el corazón dañado, lleno de rencor en contra de su prójimo. ¿Se da cuenta cómo es meterle rencor a alguien en contra de otra persona? Es como que yo venga a decirle a usted de otra persona: mire, esta persona es aquí, dijo esto suyo, dijo esto de lo otro, y que aquí, que allá.
cuando usted lo mira entrando por esa puerta, usted ya no lo mira con los mismos ojos, porque yo ya le envenené el corazón a usted. Y aunque es mentira, pero como usted se dejó llevar por lo que yo le dije, entonces usted está viendo a esa persona con rencor, con odio, es cierto lo que me contaron, y tal vez usted ni sabe nada, usted no sabe la verdad. Porque así hay gente cizañosa dentro del pueblo que mete cizaña unos con otros, porque así ha sido Satanás siempre. Satanás ha trabajado con esa arma, meter cizaña uno con otro. La mejor arma que Satanás ha usado siempre es para dividir al pueblo, pelearse uno con otros. ¿Por qué cree que las guerras? ¿Por qué cree que el mundo va en decadencia? ¿Cómo? Peleándose unos con otros. El hombre pelea uno con otro, uno con otro. Así el diablo ha sembrado eso desde hace mucho tiempo atrás, unos contra otros, para que entre ellos mismos se maten, se mueran. Sí. Lo peor es que hay de aquel que venga el tropiezo. Hay de aquel que ha metido cizaña. Hay de aquel. Por eso usted ve que los pastores, los concilios, las organizaciones, las iglesias, los ministros peleándose unos con otros. ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué cree usted que pasa todo eso? Por el descuido espiritual. ¿Quién mató a Abel? ¿Y quién era Caín? Su hermano. El primer asesinato en la tierra, ¿de quién vino? De su propio hermano, su propia casa. El primer asesinato en esta tierra, ¿de quién vino? La sangre que probó esta tierra, ¿de quién vino? De su propio hermano. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por celo, por envidia, porque Dios se agradó de Abel. Dios se agradó de él. Y cuando Caín vio que Abel, la ofrenda que Abel presentó era grata delante de Dios, y lo que él llevó no sirvió para nada, ¿fue culpa de Abel? ¿Y por qué lo mató? Porque así hay gente que odian lo que usted hace para Dios. Se le mete celo, se le mete ese celo diabólico, porque cuando Dios empieza a usar a alguien, entonces el diablo se le mete a esa persona. Se le metió a Caín y dijo: tengo que parar a Abel, tengo que matarlo, porque a mí no me están tomando en cuenta. Asesinos dentro de la iglesia. Oiga, mire para acá. Qué valor es de matar a su propio hermano, va. ¿Tendría usted valor de matar a su propio hermano? Hermano, eso tiene que tener al mismo diablo adentro para matarlo. Y cuánta gente, hermanas, que se pelean en eso de las vendimias. Gracias a Dios que aquí no hacemos vendimias, hermano, ¿verdad? Ay, que a uno no le gusta cómo hace el pollo la otra, y que a la otra sí, que a otra no le gusta cómo hace el caldo la otra, y que a la otra no le gusta cómo echa la pupusa la otra, y que a la otra no le gustó el arroz de la otra, y ¿por qué no lo hace así, hermana? Es que así lo sé hacer yo. No, pero hágalo así. Y mire, un pleito en ese. ¿Y quién está detrás de todo eso? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Asesinos, homicidas dentro del templo. Hay hermanos que no se hablan y tienen años que ya no se llevan. A mí me la hizo, yo ya no vuelvo a compartir con él. Yo le hablo, pero de lejitos, pero yo no, ni a un café con eso, con él, ni con ella, ni con nadie. Así hay hermanos dentro de la iglesia. Y dicen que van para el cielo, y cantan coritos, y tienen privilegios, y predican. No digamos los pastores. Hoy, donde hay más pleito hoy es en los altares. Pastores contra pastores. Yo conozco un concilio que solo hablando de los pastores pasa.
Dan escuela bíblica todos los días ese pastor y se pone a hablar de otros pastores. Digo yo, ¿qué diablo les pasa entonces, hermano? Y no es que les está llamando para decirle, me cae mal que usted no sube al devocional, me cae mal que yo no lo miro a usted esto. No, esa es la base de su predicación. Terrible hasta donde hemos llegado, terrible. Iglesias que no se llevan. Vamos a invitar un día a los de A la Par para un culto, una campaña aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si vienen. Terrible. ¿Quién vendió a José? ¿Quién vendió a José? No anden pajareando, hermano. Sus hermanos. Los hermanos de José lo vendieron. Primero lo querían matar. Y por uno de ellos fue que no lo mataron. ¿Ah? ¿Quién expulsó a Jefet de la ciudad? Sus hermanos. Ni saben de quién estoy hablando, ¿va? Porque no leen. Jueces. Sus hermanos. ¿Quién tenía envidia de David cuando lo fueron a ungir? ¿Ah? Sus hermanos. Envidiaban a David porque a él lo escogió Dios y lo ungió. ¿Y quienes lo odiaban, lo envidiaban? Sus hermanos. ¿Ah? ¿Quién no estaba contento con el regreso del hijo pródigo? Su hermano. ¿Se da cuenta? Entre tantos ejemplos en la Biblia, nos damos cuenta que todos aquellos que fueron traicionados y maltratados por su propia familia, también fueron muy bendecidos por Dios. Y aunque duela decirlo, a veces el enemigo más grande que puedes tener en la vida, le corre en las venas la misma sangre tuya. ¿Sí? Triste, pero cierto. Una vez mi hermano quiso matar a mi hermano y tiene una gran puñalada de aquí para acá, creo, en el brazo. Mi hermano quiso matar a mi hermano y tiene una cicatriz. Y un día yo quise matar a mi hermano, hace años atrás en el mundo. Cuando uno está cegado por el diablo, cuando uno está cegado por el enemigo, usted está viviendo una vida desenfrenada en el pecado. Lo que el diablo te impulsa a hacer es matar, no importa quién sea. Sí. Cuidado con odiar a su prójimo. Cuidado con odiar a sus enemigos. No los odie, bendígalos. Aunque anden de iglesia en iglesia sembrando discordia. Sembrando discordia. Usted diga, Señor, tú conoces mi corazón. Porque en aquel día daremos cuenta. En aquel día uno no puede hacer nada. Uno lo que puede decir es, Señor, ten misericordia, bendígalos, te pido por ellos. Pero eso de andarle sembrando, no vaya a llamarle a otros hermanos, de otras iglesias. No les llame. Ellos son paganos, son mundanos, son estos, son los otros, bla, bla, bla. Una cosa es el odio y otra cosa es compartir las enseñanzas de ellos. Nosotros no podemos odiarlos. Lo que tenemos que aprender es amarlos y a enseñarles el camino de la verdad. Amén. Amén, hermano. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué tremendo esto está. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, o sea que aquí hacemos la diferencia: quién es de Dios y quién es del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Que el Señor lo reprenda. ¿Se da cuenta, hermano, hasta dónde nosotros miramos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? Tremendo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Se da cuenta que cuando una persona le viene a hablar mal de otra persona, y que le diga: no le llame, no le hable, no se junte con él, no camine con él, no lo visite, ¿qué le está sembrando? Maldad, rencor, odio, raíz de amargura, envidia, pleito. ¿Qué está sembrando? Cuidado con lo que usted siembra. Entonces, ¿qué obra es esa? Una obra del mal, una obra del maligno. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquí hacemos la diferencia. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que no ama a su hermano es del diablo. Tremendo, hermano. Todo aquel que no ama a su hermano es del diablo. Y a la hora que yo le digo: ya no se junte con él, no le llame, no lo visite, no, usted tampoco, no vaya para ningún lado, usted quédese aquí encerrado, aquí, prisionero aquí. Entonces yo no estoy sembrando amor, estoy sembrando odio. En aquel día darán cuenta por el odio que están sembrando. Sembrar odio es matar a mucha gente, hermano. Es por decirle: el concilio tal, hermano, ese con todos son unos hijos del diablo. No, una cosa es hablar lo mal que hacen, que van en contra de la palabra, y otra es tener pleitos personales. Eso es odiar al hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Oiga, esto es desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y eso no solamente se está hablando, hermano, acerca de aborrecer únicamente a su hermano. Aborrecer a cualquier persona, usted no hereda el reino de los cielos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice la escritura: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Se da cuenta que hay gente que dice: yo amo. No, hermano, si tuvimos ahí unos desacuerdos, pero yo lo amo, lo sigo amando, dice. Pero cuando la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, entonces el tal es mentiroso, porque dice que aman a Dios, pero sigue todavía odiando a su hermano. O sea,
La Biblia los llama mentirosos, los llama suicida, los llama ¿qué? Asesinos de sus propios hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo. Mateo capítulo 5, verso 38. Gloria al Señor. Qué ánimo el que usted anda, hermano, que cada vez que citamos la Biblia, usted pega un grito de alegría. Mateo 5, 38 dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dejarle también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos está diciendo? Que amemos también a nuestros enemigos. Los tenemos que amar. De lo contrario, el que no ama, odia. Es lo contrario. Mateo capítulo 5, verso 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado, procure usted ser una bienaventurado, que por causa de Cristo nos vituperen y nos persigan. Oiga, somos dichosos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que nos vituperen, que digan cualquier clase de maldad a todos ellos que nos desean mal, aquellos que andan sembrando discordia dentro del pueblo para que a usted lo odien, para que a usted lo señalen, lo critiquen. Oiga, un día darán cuenta estos líderes que andan sembrando discordia dentro del pueblo y dañando el corazón de muchos. Darán cuenta, porque ese es el mensaje de ellos. Y sabe lo más triste, que ellos predican esto. Y es más, ellos se van a lejos, dicen ellos: todo aquel que le haya hecho daño a la obra, le haya hecho daño a la iglesia, al pastor, a la congregación, tiene que pararse aquí al frente y pedir perdón públicamente. Ellos dicen eso cuando ellos no lo han hecho. ¿Cómo se vuelven? Hipócritas. Eso es lo tremendo. Y lo más tremendo es dañar el corazón al pueblo y odiar a la persona. Dios nos guarde, Dios nos proteja. Por eso que cuando Jesús confronta, y con esto estoy terminando, amémonos de corazón, hermanos. Sabe que cuando Jesús confronta a aquel intérprete de la ley, cuando él no quedó satisfecho, que por probar a Jesús le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le cuenta de aquel hombre que había sido muerto, no muerto, sino que le habían robado y lo dejaron moribundo, y que pasó un sacerdote
y solamente lo rodeó, solamente lo vio. Aquel hombre que había descendido por el camino, le robaron, lo dejaron medio muerto. Un sacerdote había descendido también por el mismo camino, lo vio moribundo, vio que le robaron, que estaba golpeado, que estaba desangrándose, pero solo lo rodeó, lo vio y siguió de largo. No tuvo misericordia. ¿Quién era él? Un sacerdote que ministraba la palabra. Pero después de eso vino un levita también que descendió por el mismo camino. Vio a aquel hombre que estaba desangrándose, que estaba muriéndose en el camino. También lo vio y no fue conmovido a misericordia, sino que también siguió de largo. Oiga, el sacerdote, el levita, eran hombres que ministraban la palabra, ministraban el altar, pero no tuvieron misericordia de aquel hombre. La Biblia habla que hay que tener misericordia aún de aquellos que nos ultrajan, de aquellos que son nuestros enemigos, que hay que orar por ellos, pero ellos no tuvieron misericordia. Mas sin embargo, un samaritano, alguien que no ministraba en el altar, alguien que era según para ellos un pagano, alguien que se había mezclado con las demás naciones, eso es un samaritano. Pero sabe, les había demostrado a ellos que él, sin ministrar en el altar, oiga, sin estar en el altar con una posición, demostró misericordia. Eso es lo que necesitamos hoy en día: tener misericordia de nuestros prójimos y también de nuestros enemigos. Dios nos ayude. Pero lo que hemos visto hoy en día es puros homicidas dentro de la iglesia, odiándose unos con otros, porque judíos y samaritanos no se llevan. Hoy concilio con otro concilio no se lleva. Pastor contra pastor, hermano contra hermano, iglesias contra iglesia, no se llevan. Homicidas, cristianos asesinos dentro de la iglesia, odiando a su propio hermano, odiando a su prójimo, van rumbo al infierno, porque los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Póngase en pie. Mémonos de corazón, no de labios ni oído. Mémonos de corazón, no de labios ni de oído. Venga, no se encuentre preparado para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. Aleluya. ¿Cómo puedes tú orar? Aprendamos a perdonar, hermano. Ore por aquellos que nos desean mal. Ore por aquellos ministros que han dañado el corazón de muchos. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, te pedimos por todos aquellos, Padre, que nos han deseado mal. Bendígalos. Señor, aquellos que andan de país en país, de iglesia en iglesia, sembrando discordia dentro del pueblo, ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de aquellos, Padre, que odian a su hermano. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo y también a aquellos que nos desean el mal.
Ten misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que un día se arrepientan de su pecado, que un día pidan perdón por el daño que le han hecho a todas las familias, Señor. Señor, te rogamos por ellos, Señor amado, por todos aquellos, Señor, que han dañado al pueblo, que siguen dañando con odio, con pleito, con ira. Aquellos que han sembrado discordia, Señor, odio. Ten misericordia de ellos, Padre. Ayúdanos a perdonar, Padre, por el daño que nos han hecho. Señor, ten misericordia de ellos. Aleluya. Señor, tú eres bueno, tú eres poderoso. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? No podía perdonar. Se inclinó a mí, escuchó mi voz, me sacó del lodo y puso en mí cántico nuevo. Perdone, hermano, perdone. Aquel que le ha hecho daño, o aquel que usted le hizo daño, aprenda a perdonar, porque de esta tierra nadie se va si no perdona. Hay que perdonar a su prójimo de corazón, no de labios. Perdone a aquel que le sigue haciendo daño. Diga: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Perdona a aquellos que siguen sembrando discordia entre los hermanos, odiándose pastor contra pastor, obreros contra obreros, hermano contra hermano, concilio contra concilio. Perdónalo, Señor. Y puso en mí cántico nuevo. Señor, ten misericordia, Padre, de nosotros, Señor. Si hemos fallado, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos, Padre, que han causado tanto daño, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.